La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF. We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Uno de los ejes del Congreso es sistema integrado y nos pareció oportuno dentro de ese eje arrancar con algo fundamental de nuestro país, que es la producción de pastura, ¿no? De pasto, como dice el título. Durante el Congreso van a haber también disertaciones sobre, no solo arrancamos con la producción, cómo hacerlo lo más eficiente posible, buscar estrategias para armar sistemas resilientes y sustentables. A lo largo del Congreso también vamos a dar un pasito más y va a ver cómo utilizamos todos estos recursos forrajeros. Hoy a la tarde hago propaganda, aprovecho para la última charla que va a estar a cargo también de Julio Gali y Darío Colombato, para hablar un poco más, dar un paso más y en la utilización, cómo lo transformamos en carne y en leche, la forma más eficiente. Mañana también va a estar la charla de cómo la estrategia para la utilización de cultivo de servicio bajo pastoreo y bueno, varias charlas más de mercado de carne y demás. Así que el eje de sistema integrado está bastante completo. Creemos que venimos trabajando ya hace varios años de institución en este eje y siempre salen cosas novedosas para aprender. José es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en ciencias aplicadas, la realizó en Nueva Zelanda y es doctor en ciencias agrarias. Su área de expertise es la ecofisiología de pastura y el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables. Desde el 2010 es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, donde se desempeña como profesor adjunto de la cátedra Forraje. Es autor y coautor de más de 50 trabajos científicos y también de diversos artículos de divulgación. En la actualidad, también José es gerente para Latinoamérica de la división Smart Farming de Datamars y José lo dice acá y lo sabemos todos, es un entusiasta de la comunicación del sector agropecuario. Así que es un honor que esté José dando esta disertación. Aprovechenlo. Apaguemos los teléfonos. Tienen un WhatsApp, un número que está por acá, el WhatsApp, el número. Mándenme preguntas que yo las voy organizando. La idea es que tengamos como mínimo 10 minutos de intercambio con José. Así que bueno, todo tuyo, José. Buenísimo. Gracias, Leo, por la introducción. Bueno, el título un poco trata de... Primero, buen día, ¿no? Y gracias a todos por estar y por participar de este evento y, bueno, sobre todo a la organización de APRESID. Para mí es un honor. Recuerdo hace algunos años haber estado en algunas de estas salas sentado del otro lado, así que realmente es un honor estar acá de este lado. Bueno, arrancar un poco con... Creo que está bueno pensar esto de algunos conceptos. Por supuesto que no alcanza el tiempo para explayarse ampliamente sobre todos, pero sí para empezar a pensar en algunos de estos conceptos, ¿no? Y el primer gran concepto que me surge a mí cuando hablamos de lo que es la producción animal, ¿no? La producción ganadera, tanto leche, carne, son las brechas. En la agricultura se habla muchísimo de brechas. Cuando uno mira un poquito lo que es la literatura científica, se habla de gaps, ¿no? Todos estos gaps de rendimiento bien típicos de lo que es la agricultura. En la ganadería muchísimo menos. Cada vez empiezan a aparecer más trabajos que hablan de los gaps en la producción ganadera o en la producción de pasto, pero realmente hay poco, ¿no? Asociado a esto. Y hay una si se quiere, forma de ver estas brechas. Este es un trabajo, una adaptación en realidad de información de Vigliso, que habla de la partición de la energía. Vieron que, bueno, todo arranca por la energía del sol, ¿no? La energía solar es un poco lo que mueve la vida en la Tierra, un poco no, es lo que mueve la vida en la Tierra. Y a partir del sol, si uno mira la energía total que llega a nuestra Tierra, es mucha. De hecho, son 83.400
En ese caso está expresado como megajoules, que es una unidad de energía, no importa, megajoules por hectárea por año. Sin embargo, la radiación que es usada por la vegetación es mucho menor, ¿no? Es un porcentaje ínfimo de ese total. Y ahí vemos lo que pasa, por ejemplo, en el pasto. En el pasto, cualquier recurso perenne, en realidad, al estar creciendo gran parte del año, bueno, acumula 72 de esos 83.000. O sea que ya hay una caída muy importante. Menos del 1% va a quedar retenido en el vegetal. ¿Por qué? Porque el resto de la energía, como sabemos, una parte de ese calor que sentimos tiene que ver con energía también, y parte de la energía solar es radiación infrarroja e ultravioleta, ¿no? Y ultravioleta, son las dos. Entonces una nos da calor y otra genera ondas que no son útiles para la vegetación. Ahora el grano, cuando miramos el grano, como crece menos tiempo, retiene menos energía. ¿Qué pasa cuando ponemos un rumiante? Y ahí empieza este concepto a veces, yo creo que mal entendido, después vamos a ver por qué, de las ineficiencias. Pero el rumiante, a priori, si uno piensa en un tambo, cuánta energía se retiene en esa leche producida por los animales que están por hectárea, más o menos hablamos de 2,6 megajoules por hectárea. Lo mismo puede pasar en una recría muy eficiente. Ahí arrancó el contador. No sé si eso significa que tengo más tiempo o... Bueno, me engañaron. O bien, ahí está, se está corrigiendo en este momento. Bueno. Y por último tenemos la cría, ¿no? Como actividad ineficiente. Cuando uno lo piensa, fíjense, 83.800 megajoules, o del pasto mismo, o del grano, que hay 38, 72, quedamos en 1,1. ¿Por qué? Bueno, cualquier transformación en la cadena trófica implica ineficiencias. El animal tiene gastos energéticos, camina, tiene que vivir, tiene que sostener todo ese organismo para recién después darnos carne, leche y subproductos. Bien, entonces a priori uno podría pensar en, ¿realmente son ineficientes los sistemas ganaderos? Y acá empiezan a aparecer algunos números mágicos que yo a veces menciono, ¿no? Los números mágicos de la ganadería, como son que para producir 1 kilo de carne un rumiante necesita consumir 6, 8, 10, 12, 15 kilos de materia seca, lo cual en muchos casos parece un absurdo, pero es parte de lo que se menciona, no solamente bueno, en literatura científica, por supuesto, sino también muy abonado por a veces información, medios de comunicación que te invitan a, mirá, tenés que comer menos carne porque efectivamente lo que estás haciendo es usar un montón de alimento, grano, por ejemplo, que es útil para el hombre y se lo estás dando a un animal. Y en esa transformación secundaria estás perdiendo energía. Bien. ¿Qué pasa con ese número mágico? Bueno, podríamos preguntarnos si efectivamente producir ese animal, que pesa 500 kilos o el peso que tenga, si efectivamente equivale entonces a una tolva de grano, como vemos ahí, con lo que implica hoy, además, desde el punto de vista de los costos, ¿no? De tener que usar semejante cantidad de grano para alimentar a un animal. Entonces, con esa misma premisa o esta pregunta, hace unos años, la época de pandemia para mí fue muy prolífica académicamente, tenía mucho tiempo libre, ya no sucede lo mismo, pero hicimos un trabajo con algunos autores, entre ellos, hoy mencionaba a Darío Colombato, estaba Darío, y empezamos a preguntarnos qué come en promedio un novillo en Argentina. Ya hay otros trabajos, hay un trabajo creo que es de Arrieta o alguien de ese grupo, que evalúan esto. ¿Qué es lo que dicen en este trabajo que encontramos? Que dividimos en dos grandes grupos. ¿Qué cantidad de energía de ese novillo, ¿no? Un novillo de 450 kilos que llega a faena, qué cantidad de energía provenía del pasto y qué cantidad de energía provenía del concentrado? Entonces, ¿qué pasaba acá o qué empezábamos a ver? La cría básicamente en Argentina es una cría a pasto. Contrario a lo que puede suceder en algunos otros países donde hay más suplementación, realmente el uso de suplementación en Argentina en la cría es ínfimo, es, podríamos decir, insignificante. Entonces, consideramos que la gran mayoría de la cría se hacía a pasto. Ese valor del número es energía, megacalorías que hablábamos antes, megacalorías para generar ese animal, o sea, para destetar un ternero de 160 kilos. ¿Qué pasa en la recría? Bueno, en la recría cambia un poquito la cosa, ¿no? En la recría sí hay efectivamente algo de uso de suplementación. Bueno, un porcentaje menor. Puede ser que cambie esto, puede ser que sea menos, puede ser que sea más. Depende del contexto, depende de la situación. En este momento por ahí puede ser beneficioso en algunos sistemas y en otros no tanto porque el grano es costoso. Y en la terminación también aparece, que a veces uno piensa, bueno, ¿se terminan todos los animales en feedlot en Argentina? La realidad es que no. Depende de vuelta los años y la situación. A veces el 50% de los animales terminan en un feedlot y el otro 50% se termina a pasto. En sistemas, bueno, de mayor o menor calidad y cantidad de pasto, pero a pasto. Entonces, si uno resume todo eso y lo pasamos
todo ese concentrado, lo traducimos, esa energía en realidad la traducimos en grano de maíz, lo que nos da es que efectivamente para producir 450 kilos de peso vivo necesitamos 572 kilos de maíz. Es decir, 1,3 kilos de grano por kilo de peso vivo, o si lo queremos traducir a res, 2,3 kilos de grano por kilo de res, considerando un rendimiento promedio, creo que era del 53 o 54%. Es bastante diferente el número anterior, ¿no? Hablábamos de 8, 10, 12, 15, depende de qué medio de comunicación esté queriendo que comamos menos carne, es la cantidad de grano que está usando. Entonces, como primer gran mensaje es, el 90% de la carne que se produce en Argentina se hace a pasto. De toda la carne que producimos es pasto. El otro 10% es grano, subproductos, que no necesariamente es grano. Después podríamos discutir eso, pero no nos alcanza el tiempo. Pero efectivamente hay muy poca proporción de grano o de concentrados en la dieta promedio de un animal de la Argentina. ¿Qué pasa a nivel global? Bueno, a nivel global podríamos mirar, yo creo que la mayor referente a nivel global de todo esto es Anne Mottet, y hay un trabajo muy interesante que lo que hace es mencionar justamente esto. Miren lo que es la dieta, la composición de la dieta a nivel global. Pasturas y pastizales y verdeos el 46%, silajes y suculentas el 8%, residuos de cultivos 19%, expellers, subproductos, otros no comestibles, granos, aparece el primer ítem comestible, y otros comestibles. Es decir, como resumen a nivel global, y esto es un trabajo de Anne Mottet, no puse la cita ahí, pero es Anne Mottet 2017, una investigadora de la FAO muy interesante, el 86% de lo consumido no es utilizable por el hombre. Entonces empezamos a separar la paja del trigo, ¿no? A entender mejor que realmente el rumiante cumple un rol fundamental y es el único capaz de transformar esto, que vemos ahí, esto es un pastizal del norte de Santa Fe, zona cerca de donde vivo, en esto, ¿sí? En carne, en leche y en subproductos. No hay otro animal que sea tan noble en esa tarea de construir, a partir de esa celulosa y de todo ese material altamente indigestible, poder transformarlo en material o en proteínas de alto valor biológico para el ser humano. Entonces, ¿por qué hacemos carne y leche a pasto? Si pudiéramos resumirlo, podríamos decir que hay unas 500.000 millones de razones que, depende de quién lean o los autores, sería la cantidad de bacterias que hay presentes en el rumen. Básicamente, gran parte de la fermentación ocurre en el rumen. No es la vaca quien digiere, sino son las bacterias, los protozoos y otros microorganismos que están presentes en el rumen, quienes hacen esa tarea de degradar todo eso que no podemos comer nosotros, por más que nos guste comer ensalada, no vamos a poder degradar ese pastizal y lo va a hacer un rumiante. Y acá arranco con alguna, ya que veo que hay un poco más de gente, estaba preocupado que es grande la sala, es difícil, entonces, pero ya hay más gente, entonces voy a hacer una pequeña encuesta para que piense cada uno, no hace falta pero si podemos arrancar pensando quiénes hicieron maíz, levanten la mano quién hizo maíz en la última campaña. Bien, y déjenla levantada, ¿sí? Si saben cuánto les rindió el maíz. Bueno, bien, seguimos. Bueno, ¿cuánto le rindió la soja? ¿Quiénes hicieron soja? Lo mismo, levanten la mano quién hizo soja y déjenla levantada si saben cuánto les rindió la soja. Las manos permanecen levantadas. Bien. Bueno, los kilos de balanceado, seguramente si compraron kilos de balanceado, todo el mundo sabe cuántos camiones entraron, porque tenemos que hacer un cheque, tenemos que pagarlo, eso entonces sabemos. Ahora, levante la mano quién hace pasturas en su campo. Bien. Dejen levantada la mano todos los que sepan cuánto les rindieron las pasturas. ¡Apa! Ahí hay uno que mantuvo la mano. Dos, hay esperanza todavía. Bueno, este es el primer concepto para que ustedes vean, ¿no?, la importancia que le damos a uno u otro recurso. Entonces, cuando uno pregunta cuánto les rindió la pastura, la mayoría de nosotros no tenemos una buena respuesta. Porque a veces tenemos mediciones esporádicas, en algún momento sí, en otro no, sabemos poco de lo que pasa. Ahora, si tenemos un campo mixto, en muchos casos el 40 o el 50% de mi campo es pasturas. Es decir, tengo una caja negra. ¿Se imaginan en cualquier industria tener la mitad de la fábrica a oscuras sin saber lo que pasa atrás de esa pared? Sería bastante difícil de imaginarlo. Y sin embargo, nosotros todos los días estamos ante esa situación en nuestros campos, sin saber mucho qué pasa ahí adentro. Y había un gran científico que era Lord Kelvin que decía: lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Entonces, hoy
como primer mensaje hay muchas alternativas para medir. ¿Y cuál es mejor? A veces me preguntan, hemos hecho muchos trabajos de calibración de distintos de estos, de calibración de distintos aparatos o de canopeo como aplicaciones. ¿Cuál es mejor? La que vayas a usar en forma sistemática todos los días, no importa. No hay una herramienta mejor o peor. La herramienta tiene que adaptarse a tu sistema, pero lo importante es que la uses. Porque eso te va a permitir salir de ese 50 o 40% del campo de la caja negra, ¿no? Empezar a tener información de esa parte de tu campo. Entonces ahí sí, fíjense toda la introducción y la vuelta que di para finalmente empezar, ahora sí, meternos un poquito más en lo técnico y en la brecha productiva, y en algunas brechas de producción y algunos mensajes. Primeramente, venimos de varias campañas muy secas, ¿sí? Creo que fue bastante triste de ver, bueno, no solo en Argentina, en Uruguay y en los alrededores, ver esta sequía. Entonces, hay un primer mensaje que es, imagínense, esto es una situación real, imagínense que ustedes están en la zona de Canterbury, isla sur de Nueva Zelanda, llueven 500 milímetros al año y les dan a elegir. Ustedes pueden elegir tener todo el nitrógeno que quieran, no lo pueden vender porque siempre acá somos más habilidosos, no se puede vender la urea que te dan, hay que usarla. Si pueden tener todo el nitrógeno o toda el agua que quieran, o sea, pueden tener el pivote de riego que les guste o pueden tener el camión de urea en la puerta bajando bolsas a discreción cada vez que la necesiten. Me gustaría que levante la mano quién elegiría en ese contexto tener toda el agua posible. Bien, ¿quién elige todo el nitrógeno? Hay gente que no elige nada, esto como en las clases mías, que hay un grupo grande, un 80% de gente que está indecisa. Bueno, no sabe, no contesta. Bien, no importa, acá no hay una respuesta que está bien, pero está perfecto equivocarse y está bueno. Normalmente en ese contexto, en Nueva Zelanda se hizo este trabajo, ¿no? Durante 2 años midieron las tasas de crecimiento de pasto billo. ¿Qué pasaba con ese testigo? Producía, sin riego y sin fertilización, 6,3 toneladas por año, por hectárea por año. ¿Es un valor alto o bajo? Es un valor razonable para 500 milímetros en esa zona. Cuando le agregaron agua, toda el agua que requería ese cultivo, lo que cambió fue la distribución durante el verano, que era el momento donde había efectivamente el estrés hídrico. Acá en esta región llueve mayormente durante otoño e invierno. Entonces no había grandes cambios durante otoño e invierno cuando la planta efectivamente no estaba limitada por agua. ¿Qué pasó cuando pusieron nitrógeno? Miren la línea verde, el salto que pegó el nitrógeno, ¿sí? Poniéndole mucho nitrógeno. Cada vez que pastoreaban ponían nitrógeno, cada vez que cortaban ponían nitrógeno. ¿Cuánto lograron? 15 toneladas, o sea, triplicaron la producción, ¿sí? De 6 pasaron a 15, usando solamente nitrógeno. Solamente no, mucho nitrógeno, ¿sí? No importa la cantidad, pero era mucho. Pero el punto ¿cuál era? Y por supuesto cuando agregaron agua y nitrógeno, bueno, la lógica es que va a incrementarse aún más la producción, llegando hasta 22 toneladas. El punto de este trabajo ¿cuál era? Era entender que todos los sistemas de gramíneas están limitados por nitrógeno. Es imposible, las gramíneas son deficientes en nitrógeno todo el tiempo. No hay un momento en el que no le falte nitrógeno, siempre le va a faltar un poco. ¿Cuánto? No sé. Por supuesto después hay que hacer los análisis económicos y hay que ver los puntos hasta los que conviene fertilizar. Pero las gramíneas son deficitarias de nitrógeno todo el tiempo. Entonces, ese primer mensaje lo vemos en el campo. Estos manchones que vemos en el campo no es más que nitrógeno. Es nitrógeno. ¿Cuánto? Puede haber 1000 kilos de nitrógeno. En cada uno de esos sectores puede haber 1000 kilos de nitrógeno. Por supuesto que gran parte de ese nitrógeno, y después se hablará mucho en este congreso, se va a perder, no va a poder ser aprovechado, se va a lixiviar, se va a volatilizar. No queremos que eso pase, pero sí saber que esos manchones tienen que ver con el nitrógeno. Entonces las leguminosas, acá entran nuestras amigas, las leguminosas efectivamente cumplen un rol fundamental. Y tenía un profe en Nueva Zelanda que fue mi mentor allá, y él siempre, la pregunta que hacía en las charlas que daba era, ¿qué leguminosa maneja tu sistema? ¿Cuál es la leguminosa que vos vas a elegir para que acompañe a tu sistema y para que te dé parte de ese nitrógeno que vos necesitas para poder hacer tu sistema más productivo, más sustentable? Estos son ejemplos simplemente, pero ¿qué veíamos en este trabajo? Que a mayor cantidad, a mayor producción de leguminosa, acá espero que nadie sepa mucho de estadística porque los dos factores están autocorrelacionados, con lo cual
Ese gráfico no está bien, yo lo sé que no está bien, pero es gráfico, es para mostrar, cuando uno graficaba la gramínea, la producción de gramínea en función de la producción total, no había relación. Cuando graficamos la leguminosa sí. ¿Por qué? Porque la leguminosa no es que me deja nitrógeno en el sistema, o necesariamente. La leguminosa cubre gran parte de sus requerimientos y entonces tengo más nitrógeno disponible para que la gramínea pueda expresarse. No estoy usando solamente el nitrógeno del suelo. Entonces las leguminosas son esenciales. Y a veces pensamos que efectivamente en los sistemas de producción de carne exportamos pocos nutrientes. Y es relativamente cierto. Incluso en sistemas de alta producción, 800 kilos de carne por hectárea, 1000 kilos de carne por hectárea, fíjense que el equivalente de lo que estamos exportando no es tan grande, ¿no? 50 kilos de urea, 30 kilos de supertriple, 50 kilos de dolomita, de algunos de esos nutrientes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué suele ocurrir en cualquier sistema ganadero? Tenemos aguadas concentradas en algunos sectores. Entonces lo que empieza a pasar es que además de la carne que se va del sistema, que de algún lado ese nutriente va a tener que volver, además de esa carne que se fue del sistema, todos los nutrientes empiezan a quedar concentrados en aguadas, sectores de aguadas, donde ponemos sales, en cualquiera de esos sectores. Entonces, otro mensaje interesante sería de qué manera podemos mejorar la distribución de esos nutrientes. Puede ser poniendo agua en la parcela, puede ser apotrerando diferente, hay un montón de estrategias, pero sin duda hay un tema con la redistribución que no es menor. Cuando miramos balances de nutrientes a nivel país, esto seguramente se hable mucho más acá, pero estamos en caída libre. Desde el año 60 hasta la actualidad estamos en caída libre. ¿Venimos mejorando? Y sí, la barra verde viene creciendo, pero muy poquito. Y fíjense cuánto viene aumentando la barra roja, que son las extracciones de nutrientes. Entonces, nuestros sistemas son exportadores de nutrientes, y eso, aunque sea un sistema ganadero, y por más bien que lo manejemos, la carne, la leche, los subproductos se van del campo. Entonces, todos los sistemas agrícolas son sistemas abiertos. Si nosotros no empezamos a tratar de cerrar esos ciclos, con fertilización biológica, con fertilización química o con estrategias, nuestros sistemas van a tener cada vez más déficit de nutrientes. Este es otro trabajo también nuevo, pero muestra lo mismo para cultivos agrícolas. El otro era más general a nivel región, esto es para cultivos agrícolas, distintos cultivos agrícolas, como todos los cultivos agrícolas muestran, con alguna excepción que puede ser acá hay cebada que te da algún balance positivo, pero en general la mayoría muestran balances negativos. Entonces cuidado con esto porque son señales de alerta y pensamos en muchos casos que la ganadería o las pasturas, bueno, no demandan tantos nutrientes. Las pasturas son cultivos, hay que empezar a ver las pasturas como un cultivo, ¿sí? Empezar a cambiar la manera de verlas. Este es un trabajo muy interesante, el grupo de Insúa, el grupo de Balcarce, muy bueno, que evaluó las brechas en festuca. ¿Sí? Para poner un ejemplo, hay, digamos, la gramínea posiblemente más difundida de la Argentina sea la festuca y la leguminosa es la alfalfa. Entonces vamos a concentrarnos brevemente en estas dos con algunos ejemplos. ¿Qué encontraron? Bueno, cuando hacían el manejo tradicional tenían unas 8 o 9 toneladas de producción, típico de la zona de Balcarce. Cuando agregaban agua subían unos 12, cuando agregaban nitrógeno subían a 17 sin agregar agua, y cuando ponían agua y nitrógeno llegaban a 22. Y el manejo mejorado, que era un manejo en el que no había todo ese nitrógeno, porque tampoco tiene sentido ni económico ni ambiental ponerle 800 o 1000 kilos de nitrógeno. Entonces el manejo mejorado, que es un manejo posible, potencialmente alcanzable por el productor y económicamente rentable, daba entre 12 y 15 toneladas de producción. Entonces, de vuelta, el mensaje es agregar ese nitrógeno es más importante que darle agua. Y en muchos casos quedamos, que por supuesto que es lógico, venimos de 3 años de sequía, cuando está extremadamente seco no hay nada que podamos hacer. Pero a mí cuando me preguntaban cuál sería la primera medida que vos tomarías, qué es lo que harías ante la salida de cualquier sequía, tener una bolsa de urea ahí, primero hay mineralización en el suelo, pero tener una bolsa de urea lista para cuando empiece de vuelta la lluvia, ese nitrógeno va a ser mucho mejor aprovechado. Entonces, hay cosas que podemos empezar a pensar y hacer, ¿no? Y creo que como mensaje es importante no concentrarnos únicamente en el agua. En el semiárido se produce, en muchos países del mundo son semiáridos y producen, ¿y a base de qué? A base de fertilización. Cada milímetro de agua evapotranspirado, como muestra esto, va a ser mucho más eficiente, es decir, va a producir más materia seca si está mejor nutrido que si está subnutrido. Entonces, fíjense, se despegan perfectamente las dos curvas. Casi el doble, por cada milímetro de agua, en vez de producir 6 acá, 6 toneladas, puedo producir 10.
en este caso con 0,8 milímetros por milímetro, o sea, 800 milímetros pueden pasar de producir 6-7 toneladas a 10. Entonces, hay un mensaje importante ahí respecto de la importancia de la nutrición nitrogenada. ¿Qué pasa con la alfalfa? Alfalfa, tenemos brechas enormes también en alfalfa, y en esto también hemos trabajado bastante. Este es un trabajo que publicamos con un colega en el Congreso Mundial hace varios años, 2018, y había un récord mundial de producción, tómenlo con pinzas, en Arizona de 60 toneladas por hectárea por año. Me pareció exagerado, pero está publicado, y bueno, como indican los papers, si está publicado deben haberlo medido. 60 toneladas. Sin llegar a eso, ¿qué pasa en Argentina? Si uno pudiera tener las plantas creciendo al máximo potencial, en primavera, podríamos lograr 130, 140 kilos de materia seca por hectárea por día. Las alfalfas en su máximo potencial están en eso. Podríamos llegar a 47 toneladas teniendo alfalfa en invernáculo. Nadie la va a poner. ¿Qué pasa en condiciones reales si nos vamos a la red de INTA? Promedio, con riego, 27 toneladas. Zona Santiago del Estero, zona Catamarca, son zonas con altísima productividad. Muy alta radiación, muy alta insolación, buenas temperaturas de día, temperaturas más bajas de noche que entonces limitan la respiración, rindes extraordinarios. O sea, tenemos zonas en Argentina que son parecidas a California por su clima y están muy subaprovechadas. Sobre todo toda esa zona, bueno, San Juan por ahí un poco más complejo de suelo, pero Catamarca tiene unos valles muy interesantes para producir. ¿Qué pasa sin riego? 22 toneladas. ¿Dónde se logran esos rindes sin riego? Generalmente están en Marcos Juárez. Ahí es donde usualmente tenemos los mejores rindes de alfalfa. Miren lo que pasa cuando vamos a pastoreo, 12 toneladas. Y esto, pongo un trabajo viejo que es del 2011, porque hay muy pocos trabajos en alfalfa en pastoreo. Muy pocos. Este es uno. 12 toneladas, de eso se comieron 9 en ese trabajo, pero cuando miramos los datos de lo que pasa en lo consumido a nivel predial, ¿no?, en los tambos promedio de Argentina, estamos hablando de que se consume 4 a 5 toneladas por hectárea. Entonces miren los saltos que hay para pegar, ¿no? Entonces divido en dos grandes brechas. Unas son brechas de producción, que tenemos muchas, pero también hay pérdidas por utilización. O sea, tenemos pérdidas de producción y pérdidas de utilización, por mala utilización. Y en esas 2 o 3 cositas vamos a concentrarnos. Esto es anecdótico, pero para que vean ustedes a qué equivale si yo, por ejemplo, hago rollos, sistemas por ahí donde se hacen rollos y se logran 14 toneladas de materia seca por hectárea por año. Bueno, me estoy llevando entre 430 a 700 kilos de urea, 300 a 500 kilos de cloruro de potasio. Nadie fertiliza con potasio en Argentina y nuestros suelos tienen mucho potasio que se está acabando también a una velocidad rápida porque no hay reposición. Dolomita, bueno, todo lo que necesitaríamos aportar. En función de la eficiencia de cosecha, ¿no? A más eficiencia de cosecha, mayor es la extracción. Y lo mismo podríamos ver con el fósforo, el magnesio y el azufre, también con valores altos. Entonces, a veces uno piensa, bueno, la alfalfa no necesita nutrientes porque fija nitrógeno, cuidado. El resto de los nutrientes hay que dárselos. Y no fija tampoco el 100% del nitrógeno que requiere. Entonces, tenemos que trabajar en ver o empezar a estudiar mejor los balances para ver cómo mejoramos esta relación, ¿no? Trabajo también publicado en 2022 sobre brechas con un grupo de colegas local y de Nueva Zelanda. El mapa de la izquierda muestra las brechas o los potenciales de producción en realidad en secano y los potenciales de producción bajo riego. O sea, bajo riego, fíjense, podemos llegar en algunas zonas, por ejemplo, la zona de San Luis y algunas zonas también del sur de Buenos Aires, casi a 40 toneladas por hectárea por año, 35, 38, y sin riego tenemos muchas zonas entre 21 y 24. Toda la zona núcleo, prácticamente núcleo lechera de la Argentina, estamos en eso, y estamos logrando mucho menos, 12, 13, 14. Entonces, esas brechas, ¿cómo se resuelven? Con nutrición del cultivo. Esa es básicamente la manera de poder hacerlo. Trabajos viejos, pero muestran lo mismo, cómo cerramos brechas en alfalfa. Las 10 toneladas que a veces nosotros hasta haciendo un poco de autocrítica en la misma facultad, les decimos a los chicos 10 toneladas de alfalfa y quedan con el concepto de 10 toneladas y potencialmente pueden producir 20 en la misma zona, esto es en Rafaela. ¿Haciendo qué? Fertilizando, corrigiendo al suelo, porque había correcciones, enmiendas y fertilización. Lo mismo el pH. En alfalfa el pH es fundamental y tenemos gran parte de los suelos de región pampeana acidificándose, porque además la alfalfa paradójicamente es una especie que requiere
un pH neutro, pero extrae muchísimo calcio, entonces va acidificando el suelo año a año, y si no reponemos ese calcio, bueno, tenemos problemas de acidificación, y eso genera que no haya nodulación. Si no hay nódulos, no hay bacterias fijadoras, si no hay bacterias fijadoras, no tenemos nitrógeno. El fósforo es otro elemento que muchas veces está olvidado, pero podemos lograr entre 70 y 100 kilos de materia seca por kilo. Y me está apurando ya el tiempo, entonces voy acelerando, pido disculpas, pero algunas brechas de consumo también, ¿no? Cuando vemos brechas de consumo. Hay una primera foto que trajimos este es Derek Mood, que es un profe de Nueva Zelanda, es un grupo de los que más saben de fisiología de alfalfa en el mundo, junto con el grupo de Le Maire, que está en Francia. Y le preguntamos, esto lo trajimos de Esperanza, y le preguntamos cuándo entramos a comer la alfalfa en primavera. El tipo hacía 20 años que estaba estudiando alfalfa y dijo así, y cuando está más o menos así. O sea, nosotros esperando la fórmula mágica, es una receta, más o menos cuando está así. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que tienen ellos? El concepto que tienen ellos es que en primavera, en momentos de alto crecimiento, en picos de crecimiento, entrar temprano. ¿Para qué? Para que los remanentes sean bajos, para que tengan buena eficiencia de cosecha y para que no te quede gran parte del recurso en el suelo, ¿no? O sea, que no te quede ese material sin utilizarse por el animal. Entonces ahí potencian la producción. Y después sí, en otoño, en invierno, cuando la planta necesita efectivamente su descanso, son muy cuidadosos en darle ese descanso. Nosotros generalmente hacemos al revés. Damos la vuelta rápido en otoño e invierno porque no tenemos pasto, entonces damos la vuelta rapidito. Y en primavera muchas veces nos vamos a descansos muy largos y terminamos con eficiencias de cosecha bajas. Entonces tenemos brechas de consumo que podemos mejorar. Situación típica, ¿no? Ahí tenemos una planta que tiene, en este caso por cada nudo, esto más o menos tiene 15 nudos, los primeros 5 o 6 nudos no están más. O sea, abajo no quedó hoja, la hoja se fue arriba. Por eso ellos dicen esta medida, ¿no? Porque podemos tener calidad acá o la podemos tener más arriba, pero la porción de calidad de la alfalfa sigue siendo la misma, entre 2.000 y 2.500 kilos de materia seca. Y a la derecha una foto también mostrando qué es lo que ocurre cuando dejamos vacas lecheras, que son muy selectivas, que efectivamente seleccionan y la alfalfa no parecía tan pasada, pero estaba alta, ¿no? Yo soy bastante petizo, pero estaba alta. Y la vaca va a seleccionar la mitad, la otra mitad la va a dejar. Quedan los palos, hojas secas abajo, y vamos perdiendo entonces potencial productivo. Entonces el concepto de entrar temprano es cosechar más hojas, ¿sí? En cualquiera de estas situaciones lo que quiero, donde está la calidad es en la hoja y en el tallo fino. Ahí es donde concentro la calidad la alfalfa. No hay mucha más ciencia. Esos son trabajos viejos, como les decía, Le Maire, otro grupo de fisiólogos muy bueno de Francia. ¿Qué pasa en gramíneas? Cambia un poquito la cosa. Y hablando siempre de gramíneas templadas, no me voy a meter en megatérmicas porque es un circo un poco más complejo, pero en gramíneas templadas tienen una hoja creciendo solamente, ¿no?, por macollo. En el mismo momento no puede crecer más de una. Entonces, cuando dan la primera hoja, después aparece la segunda, aparece la tercera. Cuando empieza a aparecer la cuarta hoja, la primera hoja que apareció empieza a senecer. Eso está genéticamente la planta predispuesta a hacer eso. Lo va a hacer independientemente de prácticamente todo, ¿sí? Aunque esté subnutrida, aunque tenga sequía, por ahí se seca antes, pero lo que va a pasar si está subnutrida y hay sequía es que va a dar las 3 hojitas y van a quedar chiquitas. No va a cambiar el tamaño de la hoja. Pero la senescencia se va a dar de la misma forma. Entonces, cuando iniciamos el pastoreo, si volvemos a la misma premisa, aprovechar la calidad de la pastura, la idea es, en primavera, arrancamos temprano. ¿Cuándo es temprano? A veces antes de las 2 hojas. Si esperamos picos de crecimiento, a veces es antes de las 2 hojas. Siempre que haya volumen, ¿no? La lógica es, no vamos a entrar si no hay nada de volumen. Y en otoño puede que nos demoremos un poquito más, ahí sí, porque cambia, ¿no? Ahí va más lenta la tasa de crecimiento, entonces a veces nos perdona un poco más el sistema. Entonces eso como concepto de la gramínea. Y la otra es el IAFO, la intercepción de luz, como concepto análogo, ¿sí? La gramínea va a senecer porque da la próxima hoja, ¿sí?, porque da la cuarta hoja, va a senecer la primera, o bien por sombreo. Entonces buscar que la intercepción llegue a no más del 80%, incluso antes en primavera, para el ingreso, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer la intercepción? Con aplicaciones, por ejemplo, canopeo. Y 2 o 3 cosas más. Una es, hoy tenemos algunas tecnologías para mejorar el uso del pasto. El eléctrico es una gran tecnología para mejorar el uso del pasto y en muchos casos subutilizada.
Acá hay un ejemplo de un dispositivo que permite monitorear remotamente el voltaje del cerco eléctrico. Entonces yo puedo tener desde mi casa, ver si se cayó, cuando estamos trabajando con alfalfa, esto no es menor, que se te caiga un eléctrico, entonces puede ser una buena herramienta. Y otra de las formas es, siempre insisto, el peso es el mejor indicador de cuánto y cómo comemos el pasto, el peso del animal. Al final del día la producción de leche o el peso del animal es lo que me va a definir qué tan bien o mal estoy comiendo el pasto. Y hay trabajos viejos, pero tienen la misma relevancia que hoy, que hablan de qué pasa con la tasa de preñez y el peso al inicio del servicio. Entonces, si yo tengo animales muy livianos al inicio del servicio, mi tasa de preñez va a ser baja. O lo que puede suceder también, cuando es el momento del parto, la condición corporal al parto, si yo tengo bajas condiciones corporales al parto, el porcentaje de preñez siguiente también va a ser bajo. Muy común en sistemas del norte, vacas que vienen muertas de hambre, llegan y pierden tanta condición corporal que después no se preñan. Entonces ese monitoreo del peso hoy es esencial, pero es complicado. Entonces hay algunas tecnologías también, les muestro simplemente un video cortito, que son balanzas que pesan en forma autónoma sin intervención humana. Entonces tengo una balanza, van pasando los animales, tiene una caravana electrónica, van leyendo la caravana electrónica y esa información llega al productor, a la nube, al celular, a su computadora y diariamente va pudiendo monitorear el peso de los animales. Entonces tenemos algunas herramientas que son complementos, siempre digo, a la primer tecnología, que es la tecnología de proceso. Primero hay que mejorar el proceso y después pensar en qué insumo podemos incorporar al sistema. Lo primero es el proceso. Si no mejoramos lo anterior, de poco me puede servir tener una balanza muy sofisticada en el campo, ¿no? Conclusiones. ¿Estamos bien? ¿Me quedan bien? 3 o 4. El rumiante, con lo primero, volvemos a lo primero. ¿Sí? El rumiante es el único animal capaz de convertir grandes cantidades de alimentos que son indigestibles para el hombre en alimentos o en proteínas de alto valor biológico. ¿Sí? Eso tiene que quedar para mí clarísimo y creo que todos estamos convencidos de esto, pero hay una parte de la sociedad que todavía no está muy convencida de esto, como que falta hacer un poquito más de docencia ahí. Sin datos no podemos tomar decisiones. Muy lindo que esto que decíamos, el jueguito que hicimos de cuánto rinden las pasturas, pero es un llamado de atención. Tenemos que empezar de alguna manera a medir, a saber qué pasa, en muchos casos en la mitad de nuestro campo, ¿no? Que no sabemos mucho de lo que está ocurriendo. Las leguminosas mandan y el aporte de nitrógeno es fundamental para la sustentabilidad ganadera, pero siempre pensando que hacen falta otros nutrientes y tenemos que adicionarlos si queremos alcanzar potenciales. O buscar cómo, en forma biológica, con lo que sea, pero buscar de qué manera traer de vuelta esos nutrientes que se van del campo. Y podemos duplicar la producción y el consumo de pasto a partir del cierre de brechas y por último tenemos algunas herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar ese consumo, pero siempre, insisto, tenemos que mejorar los procesos. El primer paso son los procesos anteriores. Termino con una frase de un profe con el que trabajé varios años, de un crack, y él decía, Argentina no es un país ganadero porque tiene vacas, Argentina es un país ganadero porque tiene pasto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias José, gracias por la presentación. Bueno, estoy anotando varias preguntitas. A ver, vamos a empezar. Por tema manejo de la alfalfa, bueno, hay varias preguntas sobre el empaste, cómo hay que trabajar el tema del empaste para evitar el mayor posible empaste ante el manejo recomendado y cómo lo hacían en Nueva Zelanda la gente allá. Bueno, sí, generalmente suele aparecer la primera pregunta. Primero, ¿cómo manejarlo? El empaste se maneja de distintas maneras y en función del sistema y el establecimiento, alguna aplicará mejor que otra. Corte y preoreo es una técnica muy usada en tambos, funciona muy bien. Depende del momento del año, se corta en verano pocas horas antes y por ahí en otoño o invierno puede ser del día anterior al siguiente. Eso al secarse, digamos, reduce el riesgo de timpanismo. Hay aplicaciones también directamente de blocker, ¿no? de alguna sustancia que evite el timpanismo, también se puede asperjar sobre el cultivo, se puede dar en el agua de bebida. Cuidado cuando se da en el agua de bebida porque a veces la dosificación puede ser diferente, los animales toman distinta el agua, algunos toman más y menos. Hay bolos ruminales que se pueden poner, que son de liberación, liberan monensina y eso también reduce el impacto.
Y bueno, y en Nueva Zelanda, ¿cómo lo manejan? Básicamente con el uso de sales, que regulan un poquito el consumo, usan antiempastes y no mucho más, y tienen ovejas, o sea, y un pastoreo muy medido, ¿no? O sea, no vas a ver un neozelandés que no esté encima del pasto. Ellos están muy encima del pasto y eso les permite entonces ir regulando la cuestión. Pero por supuesto, y acá vuelvo a otra cosa, no se puede arrancar. Si yo estoy en el nivel 1 del proceso y todavía no tengo capacidad operativa, no tengo gente, no tengo nadie capacitado para hacer esa mejora de manejo, arrancar despacio. No puedo de un día para el otro pasar de comer en 10% de floración o todo pasado a decirle vamos a comer temprano ahora, porque eso sería también riesgoso, ¿no? Bien, perfecto. Sigo con las preguntas. Acá hay un par de preguntas cuando hay tener pasturas consociadas, gramínea con leguminosa. Y una pregunta puntual es si fertilizamos con nitrógeno para aportar a la gramínea de la mezcla, si esa fertilización no deprime la fijación de nitrógeno. Sí, siempre que la planta encuentre nitrato en el suelo, lo primero que hace la fijación biológica es un proceso demandante de energía. Entonces la planta lo primero que hace es empezar a escindir nódulos, pierde nódulos. Pero hay una estrategia interesante, hay unos trabajos, depende de la zona, ¿no? Pero en zonas donde hay estaciones marcadas, por ejemplo en Balcarce, hay unos trabajos de Balcarce, trabajando con grupos con cierta latencia, grupos 6, 7 y festucas mediterráneas. La fertilización nitrogenada se hacía en otoño-invierno, que es cuando la alfalfa tiene menos potencial de crecimiento. Entonces ahí ya naturalmente hay poca nodulación o hay menos fijación biológica, se le hace el aporte de nitrógeno, mayormente ese nitrógeno es usado por la gramínea, y en primavera-verano no se hace ninguna aplicación de nitrógeno y ahí por ahí uno puede apuntar a refertilizar con fósforo o aplicar algún azufrado o alguna otra cosa que veamos que es necesario. Entonces tenemos formas de regularlo, pero siempre que haya nitrato, sobre todo en suelo, la primera consecuencia es la fijación biológica frena, ¿no? Prácticamente se detiene. Bien. Bueno, hay una pregunta sobre el impacto de la aplicación de efluentes de tambo en alfalfa para su nutrición. Hay varios trabajos, hay algunos trabajos en la UNL con taperitas que han dado buenos resultados. Depende un poco del efluente, depende de si ese efluente tiene o no un tratamiento. En muchos casos, cuando es un efluente directo, bueno, hay que tener cuidado porque puede quemar también un poco. También cuidado, bueno, que los animales si entran a pastorear, eso también es un foco por ahí de infecciones. Pero se puede tranquilamente, y de hecho hay muchos trabajos de recuperación de efluentes para, bueno, en gran medida lo que mostrábamos hoy, ¿no? Si uno ve en el tambo también los balances dan todos perfectos, positivos, pero cuando uno hace el análisis, la mayor concentración de los nutrientes está en la sala ordeñe y en los callejones, no tenés en los potreros, entonces una manera es devolverlo a partir del uso de efluentes, y funciona muy bien, tiene un impacto muy bueno. Bueno. También hay una pregunta o un comentario que hacen sobre cuando hay exceso de nitrógeno este año por distintas circunstancias, hubo un problema de acumulación de nitrato en gramínea, entiendo, algunos verdeos que hubo mortandad. No veo la pregunta directa, pero bueno, lo ponen como cuidado con el exceso que acumulan y tuvimos problemas por otras causas, quizás este año, no por aplicación, sino por la sequía, pero bueno. Sí, eso es importante, está bueno porque este año fue bastante crítico, pero digo, eso también, donde hubo mortandades fue porque era monodieta, digamos, el animal estaba comiendo solamente ese verdeo, lamentablemente hubo algunas mortandades grandes, pero bueno, siempre ante cualquier evento de sequía prolongada o ante, no sé, se bandeó la fertilización o lo que sea que pasó, el primer mensaje sería cuidado, no comer solamente ese recurso, mecharlo con algún otro, tratar de, digamos, ampliar un poquito la dieta porque si está comiendo solamente eso, la intoxicación es muy probable, ¿no? Y este año se notó, sí, hubo casos. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿De tiempo cómo estamos? 2 minutos. Mirá. 2 minutos, ¿estamos bien? Estamos. Bien. Nos queda la última. Nos queda la última. Bueno, nada, yo creo que las preguntas están todas, las hice todas, cumplimos. No sé si me quedó alguna, creo que no. Bueno,
La verdad que quedó muy claro la presentación de José, creo que hizo mucho hincapié en la parte de nutrición, cerrar esas brechas en gramínea y en alfalfa con el tema de nutrición, así que hay una tarea grande la conocemos bien en maíz, en trigo, en otros cultivos, gramínea, principio soja, pero bueno, acá nos falta echar un poquito más para cerrar esas brechas, quedó bastante claro y creo que para sumarle lo que dice José, hoy nos encontramos con más razón porque nos encontramos con escenarios de suelos que bajaron su concentración de fósforo, de nitrógeno, materia orgánica, compactación, entonces estamos más obligados a prestar atención a esos temas y se nos está hasta complicando producir más pasto en ambientes degradados. Entonces, a prestarle mucha atención, creo que un punto que hay que levantar. Después levantó un tema de la utilización, cómo logramos mayor consumo de lo que producimos, por ende nos influye sobre la productividad. Hoy, como les decía, hay varias charlas que van a atacar el tema de utilización y para ser más eficiente en la transformación de carne y leche. En el Congreso van a encontrar charlas, pero es un tema puntual que hay que prestarle mucha atención. Como decía él, todavía no estamos acostumbrados a estar muy encima de las pasturas, de los verdeos, como lo estamos en los cultivos, y hay que prestar más atención porque el consumo no incide directamente sobre nuestra producción. La parte de tecnología que nombró, que se está viniendo cada vez más empresas ofreciendo tecnología, hay que conocerla y ver la utilidad de cada una de ellas, que también no inciden sobre la productividad. Así que quedó más que... Muchas gracias, José, muy claro, como siempre. Gracias. Y un aplauso para José. Los espero para, acuérdense, esta tarde 5:30, que se propaganda, ahora 5 o 5:30, la charla de Julio Gali y de Darío Colombato, se las recomiendo. Mañana en la mañana sobre pastoreo y cultivo de servicio, el viernes en la mañana sobre mercado de carne, que va a haber gente muy interesante para ver por dónde va la demanda de carne. Más otra charla. Muchas gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.